proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Estamos en el mes de septiembre y conozco que en el campo se despierta un bicho que a nadie le gusta. ¿De qué tenemos miedo nosotros? Bueno, la víbora es una de las cosas que no nos gusta para nada. Hay víboras que no te hacen nada, que se escapan porque no tienen intenciones de lastimar a nadie, y hay otras víboras que sí, que son peligrosas. Al mover hojas y hacer limpiezas es bueno ponerse guantes para evitar cualquier cosa, especialmente si uno vive medio afuera. También el león puede ser otro factor que da miedo, especialmente cuando ruge. Y salen a cazar en grupos, atacan y son muy eficientes como cazadores. Saben que leemos que como león rugiente buscando a quien devorar es una descripción de Satanás mismo. Satanás está siendo diariamente vencido a pesar de estas dos descripciones de su persona. Por ejemplo, dice en Apocalipsis, describiendo a Satanás como el dragón, la serpiente antigua. También habla Satanás, el diablo. Y allí en Apocalipsis 20 dice que un solo ángel viene con una cadena y lo ata a Satanás y le pone el sello. Está preso, no en este momento, sino en un tiempo futuro, y luego el juicio de Satanás y es lanzado al lago de fuego para siempre. Hay cosas increíbles que nosotros no entendemos muy bien, pero la Biblia nos habla de ellas. En Colosenses habla de que Dios, siendo invisible, se hace visible a través de su Hijo Jesús. Las cosas invisibles no existen. Si no lo puedo ver, no lo creo. Entonces, ayer yo estaba trabajando con la electricidad y, bueno, si hubiera tocado en el lugar equivocado, me hubiera llevado alguna sorpresa. Pero no se veía nada. Claro, es lo mismo un cable con corriente y un cable sin corriente. Solamente hay que saber. Y lo invisible, Dios no se ve, pero los resultados sí lo vemos. Qué hermosos días de primavera estamos viviendo. Yo soy amante de las flores. Tengo en casa un jardín, no solo tomates que ya tienen la altura mía, sino que muchas flores. Y voy haciendo nuevas flores. Y bueno, Dios hizo todo eso. ¡Qué creación fantástica! Cada cosa diferente, cada cosa en su lugar. Bueno, gracias a Dios tenemos un mundo de multicolor. Así que las cosas invisibles, dice aquí, por ejemplo, que Jesús es la imagen
del Dios invisible. ¿Cómo será Dios? Bueno, Jesús caminó entre nosotros. Jesús vino a nuestro mundo, al mundo suyo, y caminó entre la gente. Y la gente sentía el amor de Él. Él tocaba a los enfermos y ellos cambiaban. Si estaban ciegos y no podían caminar, lo que fuera, todo su estilo de vida cambiaba, porque Jesús les tocó. Jesús toca nuestras vidas hoy y todo cambia también. Sí, todo cambia y uno no tiene que ser un ciego ni ninguna cosa de esas, sino el milagro de la nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viviendo en uno, creando muchas nuevas posibilidades, una nueva relación con Él. Pero dice acá entonces que Jesús es la imagen del Dios invisible. También dice que en Él fueron creadas todas las cosas. En otra parte leemos directamente que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, parte de la Trinidad, vamos a decirlo así, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice, las cosas que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y continúa montones de cosas. La autoridad es dada por Dios. Sí, y eso nos viene bien pensando en elecciones y todo eso. Dios tiene sus tiempos y dice que hacemos bien en obedecer a la autoridad, porque Dios estableció la autoridad. Y bueno, sigue acá, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Un niño me preguntó si Satanás era hermano de Jesús. Les explico. Jesús es este eterno Dios de quien hemos leído, creador de todas las cosas, antes de todas las cosas. Los ángeles fueron creados. Satanás es un ángel y es un ángel que se rebeló contra Dios queriendo subir a las alturas de Dios y hacerse como Dios para recibir la gloria de Dios. Entonces fue desterrado, vamos a decir así, y se puso en contra de todo lo que es Dios. Y bueno, es un ser creado, es otro ángel más. Y fíjense que en Apocalipsis, al final, él es atado con un solo ángel. No se precisó todo un ataque, no, un solo ángel. Entonces, donde está la autoridad de Dios, donde está el párate de Dios, ya está. Y así es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, que Dios nos rodea. Era la queja de Satanás a Dios con respecto a Job, ¿no? Porque Job prosperó, Job era un hombre contento, lleno de hijos y de bienes, y el diablo le dice a Dios, sí, porque le has rodeado. Claro, Dios rodea a los suyos, Dios protege a los suyos, y nadie, dice en 1 Juan, y el diablo no te toca. Así que vivamos en esa experiencia que también tenemos que cuidarla, porque depende de nuestra relación con Dios, ¿sí? Yo quisiera leer con ustedes hoy sobre la tentación del Señor Jesús. 3 tentaciones y 3 victorias. Qué lindo, nos encantan las victorias. Y una de las cosas que el diablo ponía delante era, si eres hijo de Dios, hace esto. Como decir, si sos tan guapo, entonces
prueba esto. ¿Qué es lo que se nos dice hoy a través de nuestros amigos, amistades, conocidos? ¿No te animás? Sos gallina. Y así entonces el diablo usa la misma táctica y a veces pone, como dicen las Escrituras, se presenta como ángel de luz, como ángel de luz. Y eso significa que no es una bruja con una verruga por acá y una nariz así. No, puede ser una persona muy bonita que se presente con los mismos engaños y astucia que Satanás. Vamos a ver entonces un extracto de la película Jesús que tiene que ver con la tentación del Señor Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Leemos en Mateo capítulo 4 de esta tentación. Jesús acababa de bautizarse. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Necesitaba ser bautizado? En el río Jordán, donde Jesús se bautizaba multitudes de personas. Y dice la Biblia que venían confesando sus pecados. Se introducían en el agua y anunciando: bueno, yo robaba a este, yo le debo a aquel y todas esas cosas. Y Jesús también bajó al mismo río y también se zambulló junto a Juan el Bautista, un bautismo por inmersión. Entonces, Jesús, ¿por qué lo hizo? Jesús estaba identificándose con todas aquellas personas que reconocían sus pecados. Lo hace hoy también. Jesús se identificó plenamente con nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y llevó tus pecados y los míos. Necesitamos ser como aquella gente, confesando nuestros pecados, renunciando a ellos y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, vino una voz del cielo, hemos visto también la palomita, y lo dice acá: Jesús, después que fue bautizado,
Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, ese Padre invisible a quien nadie ha visto jamás, pero Jesús venía a dar a conocer físicamente, entre medio de las circunstancias reales de un pueblo verdadero que existe hasta el día de hoy, el pueblo de Israel. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Al desierto no hay nada, no hay nadie. Y entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como para no tener hambre. Y entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios. Estaba todavía el eco, por así decirlo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora el diablo dice: si eres Hijo de Dios, ¿qué? Di a que estas piedras se conviertan en pan. Buenísima la idea, buenísima, sí, muerto de hambre seguramente. Y no le costaba nada a Jesús cambiar piedras en pan. Si era el creador, era el que podía hacer todo. Pero obedecer a Satanás, aún en una buena sugerencia, no, de ninguna manera. Jesús, ¿qué es lo que le dice? Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede o sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Jesús de ninguna manera iba a hacer caso a Satanás. Hay algo más importante que es comer, y es atender a lo espiritual. Muchas veces el kiosquero ve los niños de las familias que van y vienen, y es comidas chatarra a veces, ¿no? Y van y vienen y viven de eso. Bueno, gracias a Dios tienen ese trabajo, pero es un ejemplo de cuán importante es para nosotros tener algo en la boca. Comemos y Jesús dice: pare, aquí hay algo más importante, y es esa palabra eterna que no cambia, que está escrita: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice la Biblia que es como un espejo para nosotros. Miramos el espejo y vemos si estamos peinados o estamos más viejos que ayer y todas esas cosas. Entonces, con ese espejo, que es la palabra, nos miramos y Dios nos está hablando, ¿sí? Vemos el reflejo de cómo somos por lo que nos dice la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, corta para arriba, corta para abajo, pincha al medio. Es terrible porque nos revela los pecaditos que tenemos escondidos. Pensábamos que estaban escondidos, pero Dios nos ilumina y el Espíritu Santo hace que digamos: no, eso no lo quiero más, y lo confesamos. También está la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven? Hay tantas cosas que ensucian la vida, empezando por la mente y después todas las demás cosas. ¿Y con qué voy a limpiar mi camino, mi andar, mi vida? Y sigue el versículo diciendo: con guardar tu palabra. Obedecer a Dios, no obedecer a Satanás. Entonces, eso es lo que hizo, lo que dijo Jesús.
que más importante que el comer es atender a la palabra de Dios. Dios nos ha enseñado la forma correcta para satisfacer las necesidades del cuerpo, ¿tá? Y entonces hay muchas distintas clases de necesidades del cuerpo, y primero la palabra de Dios, la obediencia a Dios antes que a Satanás. Y después dice acá en el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le puso sobre el pináculo del templo. Allá arriba, no me acuerdo cuántos metros son, pero podemos imaginar edificios altos aquí en Mercedes y puestos allí. ¿Y cuál era el tema? Dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Bueno, ahora el diablo está usando la Biblia. ¿Se dan cuenta? Sí. Y si lo ven en la Biblia, en su Biblia, está el margen corrido, porque cita el Antiguo Testamento. El diablo está diciendo, Jesús, tírate abajo, Dios te va a proteger y no te va a pasar nada. Y por supuesto, la fama que tendría Jesús, porque ustedes pueden imaginar toda la gente asistiendo al templo, Jesús se tira, la gente ve caer una persona, después ve una nube de ángeles que levantan a esa persona y lo ponen delante de ellos suavemente. ¿Y quién es? Es Jesús. ¡Qué famoso! ¿No? Muchas veces está esa idea de ser famosos. Si Jesús fuera famoso, la gente aclamándole hasta el final, ¿no? Como hacían cuando daba de comer a 5.000 personas, ¿no? Qué buena onda tenía Jesús, pero con un poquito de manija, al final la gente estaba clamando otra cosa, diciendo, crucifícale, crucifícale, no queremos que reine sobre nosotros. Jesús les había dicho, ustedes me siguen, me buscan, porque les di de comer. Busquen el pan eterno, ¿sí? Busquen ese pan que no se acaba, esa satisfacción, ese alimento espiritual, busquen ahí. Entonces, yo pienso en la fama, el deseo de lucirse. Hay personas muy bellas, hombres guapos, hay personas que pasan tiempo en el espejo. Ojalá fuera este espejo, ¿no? Pero están bien producidas todo el tiempo. La belleza. A veces complica la belleza. Te expone a más peligros y situaciones. Y necesidad de tener tu norte bien clarito. ¿Sí? Podrías glorificar a Dios con tu belleza. La fama. Glorificar a Dios. Jesús iba a glorificar a Dios Padre. Por eso había venido. ¿Para qué? Para dar su vida. No para el aplauso de la gente, sino para servirnos a nosotros, salvarnos. No hay cosa más linda que una bella joven que hable a otros del Señor, los anime, los abrace, les muestre el amor de Dios. Y también estoy pensando en deseos de cantar, ser cantante famoso. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Y bueno, ¿has cantado alguna vez a Dios? ¿Has usado esa voz preciosa para glorificar a Dios? El deportista, ¿cuántos de ellos hacen un gol y levantan el dedo? ¿Por qué? Están señalando a Dios, están agradeciendo a Dios y haciendo que tú y yo digamos, ese hombre es creyente. Qué lindo testimonio. Y
Hay muchas otras cosas. El orgullo es parte de la fama muchas veces, y también dentro de la iglesia podemos servir para ser famosos, para que la gente piense bien de nosotros, cuando realmente nuestro corazón está frío. Que no sea así. Jesús, ¿qué es lo que le dice? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Eso no sirve, no me interesa, ¿sí? Jesús había venido para salvarnos a nosotros. Y después, en el número 3, la tentación número 3, Satanás, fíjense, ni dice que si eres hijo de Dios. Prefiere que se olvide uno a quién pertenece. Porque si te bautizaste así de grande por inmersión, significa que tomaste una decisión consciente de pertenecer a Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, la Biblia dice que eres hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, somos engendrados por Dios, tenemos una identidad. Y aquí está esa tentación donde me hace mención de quién es Jesús, tratando de que tome una decisión sin recordar quién eres. Todo esto te daré, dice, después de llevarlo a un monte alto, reinos, todo París, Nueva York y todas las ciudades enormes del planeta, toda esta gloria, todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. Postrado, Jesús postrado ante un ser creado, un mero ángel caído para peor. Entonces Jesús dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay mucha gente que ha hecho tratos con Satanás para lograr el poder. Hasta cantantes. Hay uno que cantaba, estoy en la carretera al infierno. I am on the highway to hell. ¿Sí? Y entonces terminó así su vida. Muerto, joven, en una borrachera y todo eso. Así que no se puede jugar con nuestro enemigo, que es como el león rugiente buscando a quien devorar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a despedirnos aquí y escuchar una partecita de una canción hermosa, Poderoso Dios. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes